No sé. Bueno, entonces dice la palabra, ahí se escuchó. Dice, creo. Gloria a Dios, ahí está. Ahí está. Gloria a Dios. Pero entonces dice la palabra del Señor, dice, creó Dios al género humano. Dice, hay dice que aquí comenzó la creación humana, el género humano, y lo tremendo es que dice la palabra que hizo varón y hembra, hizo parejas, hizo Adanes por parejas, es decir, hizo hombre y mujer juntos. Entonces dice que creó Dios varón y hembra, los creó. Y dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces aquí comienza la creación humana. Ahora me impacta mucho que esta creación Dios la hizo sobre la tierra y Dios la manda a la tierra. Dice que les dijo, llenen la tierra y sojuzgadla. O sea, a estos de Génesis capítulo 1 del versículo 27 no les dio huerto, sino que los manda a la tierra. Entonces este es el origen de la humanidad preadámica. La humanidad, de aquí traemos la parte o la doctrina de que hubo una humanidad preadámica, o sea que antes de Adán Dios hizo hombres, Dios ya había hecho hombres, ¿va? O sea que Adán no fue el primer hombre, sino que Adán fue el primer hombre formado, más no el primer hombre creado. La creación humana comenzó antes, ¿va? ¿Adán fue el primer hombre? El primer hombre formado, pero el primer hombre creado pues fue antes, ¿va? Y no fue hecho como Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, y ustedes ven que en el orden de la formación de Adán fue que formó primero al hombre y luego, formó primero al hombre solo, y luego dice la palabra que, no especifica la Biblia cuánto tiempo duró solo, no dice la Biblia cuánto tiempo, si fueron meses, si fueron años, pero pues da a entender que fue una temporada donde él estuvo solo, y entonces después hizo a la mujer. Pero después, hermano, o sea, primero el hombre tuvo que tener como cierto proceso y después le hicieron a la mujer. A diferencia de esta creación donde Dios hizo al hombre, y dice la palabra que hizo varón y hembra, los dos juntos al mismo tiempo. Entonces, aquí comenzó el género humano, comenzó la creación humana. Entonces, ahora, hay una diferencia. Si ustedes leen Génesis capítulo 2, versículo 7, vaya a Génesis 2, 7. ¿Qué dice? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí. Entonces fíjese, la palabra que queremos subrayar dice que aquí en el versículo 27 dice que Dios creó, y allá en Génesis 2:7 dice que Dios formó. Ahora, ¿será lo mismo crear que formar? No es lo mismo, ¿eh? Entonces, crear es hacer algo de la nada, y formar es hacer algo de algo que ya está hecho. Entonces no está hablando de la misma creación, no está hablando de la misma persona. Entonces acá creó hombres, ¿va? ¿Sí? El hecho de que unos hayan sido creados, otros hayan sido formados, ¿significa que serán diferentes de alguna forma? Sí, eran diferentes, porque el hombre formado, Dios lo estaba haciendo, lo estaba formando como la cabeza federal de esa creación humana, como la cabeza que iba de alguna manera a gobernar esa creación. Entonces, sobre encima de los creados. De los creados, exactamente. O sea, Adán iba a ser como que iba a ser es un prototipo de Cristo, iba a ser como una especie de redentor para esa raza que cayó. Entonces, por eso Adán es un tipo de Cristo. Por eso la Biblia dice que habla de un primer Adán que falló. Fíjese que usted ve que hay una similitud entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán tuvo un huerto y fue probado en el huerto. El postrer Adán también tuvo huerto y fue probado en el huerto. Ustedes ven que el primer Adán, dice la palabra, que por el pecado de un hombre entró la muerte, o por la desobediencia de un hombre entró la muerte, entró el pecado al mundo, y por la obediencia de el otro hombre entró la vida eterna. Entonces, ustedes ven que hay un prototipo en Adán, ¿no? Entonces, Adán era un prototipo, era un tipo de Cristo. Entonces, por eso es que ese Adán fue probado, porque Dios quería probarlo
para ver si llenaba los estándares para poder convertirlo, poder ser el que iba a redimir la raza humana que se había caído. Ahora, vemos que esta creación, para no adelantar vísperas, esta creación humana, Dios la hizo, y vemos en el versículo número 28 que Dios la bendijo, ¿va? Dice la palabra que Dios la bendijo. Entonces dice la escritura aquí que Dios los bendijo y los mandó a la tierra y les dio señorío sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en cual hay fruto que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde les será dado para comer. Entonces fíjese, aquí les dieron una dieta que consistía en vegetales. O sea, era otra vida, otra forma de vivir, y la dieta era comer plantas. O sea, no les dieron tanto carne, sino plantas, ¿va? Les dieron plantas. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces dice el versículo número 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces aquí comienza la era del hombre, ¿va? Aquí comienza lo que la Biblia le llama mundo antiguo. Entonces comienza una creación humana preadámica compuesta por parejas de Adanes, los mandan a la tierra y los bendicen. Que arriba lo que nos falla. Ah, exactamente. Bueno, cuando vemos nosotros ya, la creación del hombre, Sí. ¿sí? Que lo hace con Adán dentro del huerto, Ajá. vemos que pone los ángeles. Sí. Me imagino que por estos seres, ¿sí? Sí. Tanto para que no pudieran salir como no pudieran entrar, ¿no? Ajá. Los de afuera, vamos a decirlo así, los malos. Sí. ¿Sí? Pero entonces no había exterminado esos Adanes. No, es de cuenta que mire, aquí viene una situación. Entonces, esta creación, lo que quiero señalar o recalcar es que esta creación fue bendecida, esta creación se le dio señorío y la mandó a la tierra a sojuzgar la tierra. Pero es que la cuestión me la cuenta así. Ah, Ese es el mito de la humanidad que viene y lo relatan los chinos. sí, La mitología china cuenta que los dioses creaban tajo en parejas sí, a unos humanos, Sí. en gremios. sí, Pero luego después Dios hizo a los gobernantes. ajá, Es un mito que es muy antiguo, que justifica las monarquías que siempre existieron Sí. en Japón y en China. sí, Que después los dioses formaron eso más detalladamente ajá, a los reyes. sí. Es Pero que en algún punto los reyes se rompen. bueno, es que toda mentira partió de una verdad. O sea, partimos de ese principio, que toda mentira parte de una verdad. Entonces, de alguna manera, esto que comentas de la mitología china, como que da cierta luz o tiene cierta luz de algo que sí sucedió. O sea, porque sí fue creada una creación humana, por lo que vemos en la Biblia. Porque si se fijan, en Génesis 1 creó primero animales. Fíjese el orden de creación. Creó aves, animales acuáticos, luego animales terrestres, y en el sexto día creó al hombre. O sea, fíjense el orden de creación. Esto sí es importante verlo. Primero creó animales acuáticos, aves, y luego creó animales terrestres, y finalmente creó al hombre. Ese es el orden de la creación de Génesis 1. Pero si uno va a Génesis 2, ahí el orden se invierte. Primero hizo al hombre y después hizo animales. Entonces, o primero formó al hombre y luego después dice que Dios hizo animales y los trajo a Adán para que Adán les pusiese nombre. Entonces, de ahí, fíjese, hizo animales en el quinto y sexto día. Y luego hizo animales después de que hizo al Adán formado. Entonces, de ahí se extrae que la Biblia en Levítico da listas de animales puros y de animales inmundos. Entonces, se cree que los animales inmundos fueron los que fueron hechos en el día quinto y en el día sexto, creativo, en la era creativa. Y los animales limpios fueron los que fueron hechos después de que el Adán del huerto fue formado. Entonces, se fijan que el orden se invierte. Primero en Génesis 1 hace animales, luego hace al hombre. En Génesis 2 hace al hombre y después hace animales. En Génesis 1 hace parejas, hace varón y hembra
juntos y los bendijo, dice, los bendijo en plural, porque ya estaban los Adanes, ya estaban las parejas. Dice los bendijo, no dice lo bendijo, dice los bendijo y los mandó a la tierra. Pero en el Génesis 2, al hombre formado no lo manda a la tierra, lo pone en un huerto y no le hace mujer, sino que lo deja solo, permite que tenga cierto proceso y hasta después le hace una mujer. Entonces, eso vemos que hay una diferencia, aparte de la diferencia que ya dijimos, de que en Génesis 1:27 dice que Dios creó y en Génesis 2:7 dice que Dios formó. Entonces, está hablando de diferentes creaciones o de diferentes cosas, ¿va? Entonces, esto es bien importante, ¿va? Porque esto constituye la base de lo que, precisamente del origen de la humanidad, ¿va? Entonces, los que dicen que el hombre, por ejemplo, fíjense, el hombre, hay vestigios humanos de millones de años, hermano. Pues yo creo que en esa era luteliana viene lo que, digamos así, la voluntad estatante a Planck y de todo ese asunto, ¿no? Pues probablemente. No se dejó vestigios por lo mismo, Bueno, de hecho, de volver a sí. hacer, ¿no? Sí. Hasta vestigios hay, detalles que hay muchas zonas no se quieren rascar. Sí. Si realmente quisieran encontrar el mundo antiguo, que rasquen el Medio Oriente. Pues sí, sí, o sea, y realmente sí los han hallado, los han encontrado. Por ejemplo, simplemente las pirámides no hay una datación exacta de cuándo tengan las pirámides. Se cree, fíjese que hay quienes creen que cuando los egipcios llegaron a ese territorio, lo que hoy comprende Egipto, ya estaban las pirámides. O sea, que ellos solamente les dieron un uso, pero las pirámides ya estaban ahí, no saben ni quién las hicieron. Bueno, la esfinge de Giza es más antigua que todas las pirámides. Bueno, eso es No, pastor, y ahí leí, o sea, la misma esfinge tiene registros, ahí está, que hay Sí. otra esfinge escondida. Sí. pues, A unos cuantos kilómetros de esa esfinge. y no Esa sé, esfinge era una biblioteca. no se ha hallado, ¿va? ¿Y qué hay, pues? No se ha buscado. Sí, también, o sea, por eso le digo, cuando uno empieza a ver ciertas construcciones o las construcciones antiguas, por ejemplo, las pirámides, por ejemplo, simplemente también han encontrado monolitos de saber cuántos millones de años que vienen con un trazo bien exacto, que dicen con qué las hicieron, si no tenían más que herramientas de piedra con cobre, va. En teoría. Entonces, bueno, esos vestigios que haya, bueno, sería algo como no tenemos, vaya, los elementos para decir que son de la era luzbeliana. Lo que sí podemos decir es que posiblemente puedan ser también del mundo antiguo. O sea, no, porque La escritura dice que el mundo de Luzbel fue completamente destruido. fue destruido totalmente. Ahí sí podemos decir que perecieron todos los impíos. Y la Biblia dice que no quedó memoria de ellos. Entonces, bueno, pero entonces vamos entonces a la realidad que los vestigios que hayan son de los primeros asentamientos humanos que hubo, de esa creación que Dios hizo. Por ejemplo, hace como 4 o 5 años estuvo en boga un descubrimiento que hicieron en Turquía. Göbekli Tepe se llama el lugar, que tiene 12,000 años. Es un lugar de adoración de 12,000 años. Estamos hablando, ¿cuánto tiempo tiene Adán hasta nuestros días? Siguiendo la cronología bíblica. No, pasando llegamos ni a 10,000. Sí, o sea, ahí hay grandes números y ya. siguiendo la cronología, fíjese, siguiendo la cronología bíblica, tiene 6,000 años. De Adán hasta nosotros, porque de Adán hasta Noé son 2,000. De Noé hasta Cristo son otros 2,000. Y de Cristo hacia nuestros días son otros 2,000. O sea, son 6,000. Da la cuenta, 6,000 años. O sea, del Adán del huerto, del Adán que sale del huerto, hasta nuestros días, van 6,000. Ahora, no sabemos cuánto tiempo duró Adán en el huerto. Solamente estamos contando el tiempo desde el momento que Adán salió del huerto. De ahí se empieza a contar el calendario hebreo, desde que Adán sale del huerto. Pero no sabemos cuánto tiempo Adán duró en el huerto. Pudo haber durado ahí millones de años. No sabemos cuánto tiempo duró. Entonces, ni sabemos cuánto tiempo duró solo, ni sabemos cuánto tiempo duró ya con Eva o en el huerto. Bueno, aquí hay una pregunta Sí. importante, Sí. para los que nos vamos a casar. Sí. ¿Por qué? Atención, ¿por qué aquellos dos en la edad los pone mujer y hombre, ¿no? Y a Adán le da un espacio? ¿Por qué no le da ese asunto con la mujer, sino como que le da un espacio de respiro, de pensar solo, de
de analizar también, Sí. no sé, ¿cuál es el asunto? Bueno, ahora ahí va el asunto. Lo que pasa es que, mire, como esta creación fue bendecida, señorío, ahorita le voy a contestar esa pregunta, porque sí tiene una razón de ser. Entonces, esta creación fue bendecida, recibió autoridad, pero esta creación cayó. La caída de esta creación la narra Romanos. Vamos a ir a Romanos, por favor. Vamos a ir a Romanos. Prácticamente está dando aquí el apóstol Pablo, está dando una profecía que tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado. Vamos a usar el principio bíblico que está en Eclesiastés. ¿Qué es lo que será sino lo que ya fue? ¿Qué es lo que se hará sino lo que ya pasó? Entonces, Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo número 2, me parece que es Romanos 2, vamos a ver Romanos 2, donde habla de la culpabilidad del hombre, donde Pablo, conforme a la palabra, acusa a toda la humanidad. Entonces dice la palabra del Señor ahí, vamos a ver si es el 2, no, o es el 1, vamos a ver, no, es el capítulo, vamos a ver si es el 1 o es el 2. Romanos 1. Vamos a ver si es el 1. Aquí está, es el 1:18. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Me? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque, escuche esto de 19, porque aquí ya empieza ya el cuadro profético. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces, quiere decir que Dios se manifestó a esa creación. Dios se dio. Se le manifestó y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice aquí, no tienen excusa. Entonces, quiere decir que Dios se reveló a ellos, dice que ellos conocieron el eterno poder de Dios, la deidad de Dios, y dice que habiendo conocido a Dios, dice el 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí comienza ya la caída. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Aquí comienzan las tres entregas, lo que llamamos tres entregas. La primera entrega, o sea, cuando empieza a haber una degradación, y esto es algo, hermano, que se está repitiendo, por ejemplo, a esta civilización, a esta generación le está pasando eso. O sea, a toda persona que se aparta de la voluntad de Dios, o sea, si él se empecina, si él persiste en caminar por ese camino, Dios va a cumplir este protocolo. Entonces dice que por cuanto cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Fíjese, la primera entrega es entregarlos a la inmundicia, entregarlos a la impureza, las concupiscencias de sus corazones, o sea, entregarlos a que hicieran conforme a los malos deseos de sus corazones. Eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces, como ellos empezaron a idolatrar, ahí, o sea, quiere decir que aquí, en esta civilización, comenzaron las idolatrías. Entonces, comenzó idolatría. Y dice que ellos idolatraron primero hombres, y luego idolatraron aves, y luego idolatraron cuadrúpedos, y terminaron idolatrando reptiles. Fíjese, o sea, cómo viene como una degradación. Sí, es una degradación. O sea, primero idolatraban hombres, y terminaron adorando serpientes, terminaron adorando reptiles, ¿verdad? Entonces, dice aquí que entonces Dios los entregó a la inmundicia. Y luego dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces quiere decir que conocieron la verdad de Dios. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito de los siglos. Por esto viene la segunda entrega. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primero los entregó a la inmundicia y luego los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí comenzaron las desviaciones sexuales. La inmundicia es idolatría. Inmundicia es que ellos se corrompieron, se cometieron toda clase de vicios, empezaron a darle rienda suelta a sus deseos malos, vicios, a todo tipo de impureza, a todo tipo de inmundicia, todo tipo de impureza sexual, pureza moral, etcétera.
Entonces llegó a tal punto la degradación que ya no se conformaron con meterse con relaciones heterosexuales, sino empezaron a meterse ya con personas del mismo sexo, empezaron a ver las homosexualidades y empezaron a ver bestialismos también. Entonces dice aquí la palabra que cambiaron, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, o sea, hubo lesbianismo y homosexualidad. Y dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y fíjese lo que dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí comenzó, ya dijimos, empezó idolatrías, pero luego comenzó un libertinaje sexual. Esto en esta creación. Y esto trajo, dice que ellos recibieron retribución por su extravío. Entonces, ahí apareció el VIH. O sea, el VIH es un virus que viene siempre después de una etapa de libertinaje. Sí, de un desvío. Entonces, fíjense que, por ejemplo, antes del año 70, antes del año 80, no se conocía casos de VIH, no se conocían. Entonces se empezó a dar en el mundo el VIH a partir de los años 80, que empezó a darse a conocer ya como una enfermedad. Pero si ustedes se fijan, desde el año 60, con el movimiento hippie, el movimiento psicodélico, las drogas, el amor y paz, el amor libre, ¿va? O sea, fueron 20 años que la humanidad le dio rienda suelta a las drogas, a una vida sexual desenfrenada, a todo tipo de libertinaje. Entonces eso trajo inmediatamente la aparición del VIH. Es muy curioso que el VIH comenzó en los 80, cuando 20 años antes comenzó un periodo de explosión de libertinaje terrible en la humanidad. O sea, antes del 60, 50, 40, 30, era otra cultura. En el mundo había otra cultura. Ustedes se fijan, la televisión comenzaba y pues era otra forma de vestir, era otra forma de pensar, era otra cultura. Pero a partir del año 60 comenzó como que un libertinaje. Y ahí ese libertinaje trajo una consecuencia, que fue la aparición del VIH. Entonces, siempre el VIH o las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual, surgen después de una situación como la que vivió esto es lo que vivió la primera creación, la creación preadámica. Entonces quiere decir que este tipo de azotes siempre son cíclicos. Entonces eso tenemos que hablarlo. Después vamos a ver los problemas cíclicos. Hay problemas que son cíclicos. Hay espíritus que son cíclicos. Por ejemplo, un espíritu cíclico que es muy constante. Por ejemplo, el VIH cíclico. O sea, siempre aparece cada vez después de un boom de libertinaje sexual. Siempre aparece, porque ahí dice que ellos recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Entonces hay males cíclicos, el VIH, o enfermedades cíclicas como el VIH. Hay espíritus que son cíclicos, como el caminante de la parábola de Natán a David. Dice, llegó un caminante. ¿Ustedes recuerdan en la parábola que le dio Natán a David para poder confrontarlo por su pecado? Le dijo, mira, un hombre tenía un rebaño de ovejas y tenía su vecino que tenía solo una cordera. Y entonces vino un caminante al que tenía el rebaño de ovejas y no quiso matar ninguna de ellas, sino que fue por la cordera que tenía, la única cordera que tenía el vecino. Y entonces dice que David, cuando vio eso, dijo, ¿quién es ese hombre? Ese hombre es digno de muerte. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú eres ese hombre. ¿Va? Pero lo tremendo es que, fíjese la ilustración o la figura que usó Natán. Dice, llegó un caminante. Ahora, en la parábola, siguiendo el significado de la parábola, ¿quién era el caminante? ¿Quién es el caminante? Bueno, el caminante es un espíritu de tentación que viene y que te tienta cíclicamente. O sea, llega y te tienta. Si caes, pues ya venció él. Y si no caes, él da la vuelta
y vuelve a pasar y te vuelve a tentar. ¿Va? Y si no caes, vuelve a dar su vuelta, se va a dar su vuelta otra vez y vuelve a pasar por donde y te vuelve a tentar. O sea, es un espíritu cíclico que siempre está dando vueltas y llega de cuando en cuando, toca la puerta, si le abren, entra. Y si no le abren, pues sigue su caminar, sigue su circuito. Entonces, hay cosas que son cíclicas. ¿Va? Por ejemplo, fíjese, otro espíritu cíclico es el espíritu el lunático. Son espíritus cíclicos. Por ejemplo, el lunático, le dicen lunático, ¿por qué? ¿Por qué le dicen lunático? Por la cuestión cíclica de la luna. De cuando hay luna llena, ese espíritu acomete. Qué curioso. O sea, que fíjese, o sea, bueno, ahí hay mucha tela que cortar porque como que hay astros que tienen influencia sobre ciertos espíritus. ¿Va? O sea, la luna tiene influencia sobre ciertos espíritus. ¿Va? Como que cuando hay luna llena, porque le dicen lunático porque decían que cuando hay luna llena, esos espíritus, o sea, como que se vuelven más fuertes o como que la persona se vuelve más vulnerable, más sensible o más vulnerable a que un espíritu lo acometa. Sí, yo platicaba hace unos viernes atrás con Josué y le comentaba algo que tuve yo en mi niñez, sí, que difícilmente lo cuento, ¿no? Ajá. Pero lo que es el vampirismo, la licantropía sí existe. Sí. Y va muy basada en la luna. Ajá, o sea, sí. Pero pues es no acabar nunca. Sí. Porque o sea, si lo vemos así nada más así, superficialmente, pues tiene un cierto tope, pero ya espiritualmente ya estamos hablando. Sí, sí, o sea, pero eso hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? ¿Qué influencia hay? ¿Va? ¿Qué es lo que mueven esos espíritus? Porque ellos se manifiestan cuando hay luna llena. Por eso le dicen lunáticos, porque la luna los influye para mal. ¿Va? Entonces, cuando hay luna llena, yo recuerdo que inclusive cuando nosotros mirábamos la parte de la epilepsia en la paramedicina, me acuerdo que decían que tenía mucho que ver. O sea, cuando hay luna llena, los que padecen epilepsia son más propensos a desarrollar ataques o convulsiones. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Me parece muy interesante que ya acaba, una de las señales del fin son que habrá muchas señales en el cielo. Sí. Y ahorita es un tiempo como nunca, que hay demasiados espíritus. Sí. Que hay demasiadas. Bueno, todos, sí, claro. Y nunca veo tantas metales. Exacto. O sea, fíjese, o sea, como que hay espíritus que cobran fuerza con eso. También tiene mucho el movimiento del mar que se ve exactamente. De la luna. Sí, sí. Es también algo físico y espiritual combinado. O inclusive en las embarazadas. ¿Recuerdan ustedes que cuando hay eclipse, que dicen que las embarazadas tienen ciertas situaciones? Entonces, bueno, todo eso tiene una razón de ser. O sea, lo que nos está diciendo la palabra o lo que estamos viendo por la experiencia y por la palabra es que los astros influyen, porque en cada astro hay potestades. ¿Va? O sea, cada astro tiene una potestad que controla el astro. ¿Va? Por eso, allá en Jueces, me parece, vaya conmigo Jueces, en Jueces capítulo número, donde habla el cántico de Débora, me parece que es Jueces 5, ¿no? Vamos a ver, el canto de Débora. Parece que es Jueces 5. Sí, bueno, hay un versículo donde dice que, vamos a ver, donde dice que las estrellas pelearon desde sus órbitas. Aquí está. Fíjese lo que dice Jueces 5:20. ¿Qué dice? Dice, de los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas contra Císar. Hasta ahí, fíjese, dice, las estrellas pelearon. O sea, quiere decir que hay astros, hay potestades positivas que pelean a favor de los santos, así como hay potestades negativas que pelean en contra de los. De hecho, lo explica la palabra cuando es arrojado Satanás sobre tierra. Dice, con su cola arrastra una tercera parte de las estrellas. Las estrellas, sí, exactamente. Que viene a ser la figura de los espíritus también.
Sí, 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 una estrella es un espíritu. Entonces, por eso le digo que ahí no está hablando de que sí hay astros que influyen porque hay potestades que controlan esos astros y que de acuerdo a pues, la influencia que tienen, pues de alguna manera influyen. Inclusive, ustedes ven que de ahí se desprende también la idea de los horóscopos, que las estrellas o las señales del cielo influyen sobre la vida de las personas. Y eso es cierto, hermano. Eso es cierto. O sea, de que influyen. Ahora, lo tremendo es quién le enseñó al hombre que las estrellas influían sobre su vida. Pues los antecesores. Exactamente. O sea, entonces quiere decir que aquí tuvo que pasar algo. Entonces, bueno, ya vimos que hay espíritus cíclicos, que hay males cíclicos como la retribución que vino a causa del extravío del libertinaje del hombre. Y volvamos a Romanos. Bueno, Sí. algo que tienen los monolitos más antiguos Sí, es la adoración a los astros. exactamente. Por ejemplo, el más antiguo que yo me acuerdo que existe, el monolito más antiguo, Sí. que neta no se puede calcular más que es, pero tiene como 15.000 años. Ah, Stonehenge. Stonehenge. Sí. Y Stonehenge es un calendario lunar perfecto. Ajá. Y más para atrás también he encontrado otros, como hay unos que encontré en Australia que tienen cerca de 20.000 años. Sí, o sea, que siempre el común denominador es la adoración a los astros. Entonces, es lo que dice aquí la palabra, que ellos cambiaron la gloria de Dios empezaron a adorar la creación en vez del creador, ¿verdad? Pues nos vamos lejos, tan solo las pirámides de Teotihuacán. Sí. ¿La del sol? La de la luna, exactamente. O sea, ¿Y de qué manera le hicieron? O sea, uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Estamos hablando que tan solo la del sol es la que creo que en primavera baja la serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque una serpiente. Sí. Y ahora dicen, bueno, ¿quién nos ayudó Ajá. para poderla poner en un lugar estratégico? Sí. Con una medida exacta. Sí. Que cuando el sol cambia, Sí. haga ese movimiento. Sí. Sí, Sí, exactamente. O sea, que están no conocían ni la rueda en aquellos entonces. Fíjese. Porque sí es antes de la rueda, sí. O sea, bueno, eso es lo que se cree, va. Eso es lo que se ha dicho. Pero realmente, pues, vaya a saber, va. Porque por la forma que construyeron, pues tú te das cuenta y dices, oye, pues, estas gentes tenían... Es que la construcción esa es una tecnología muy avanzada. Muy avanzada, que sí. hasta ahorita con maquinarias batallarían para hacerlo. Sí, o sea... Están hablando de las pirámides de Egipto. Yo leí un libro que me prestó el señor de ahí donde estaba antes en el molino, en ese Tlahuac. Sí. El señor le gusta leer mucho. Y me dice, ¿te gusta leer mucho la Biblia? Y digo, sí. Dice, tengo un libro que habla muchas cosas de la Biblia. Sí. Pero este personaje se va a ciertos pasajes y va y les investiga. Ajá. Entonces quiso dar pie con bola a ver cómo las construían. Y anduve investigando, y se dio cuenta que la piedra que con la que hicieron, de por ahí a no sé qué tantos kilómetros, Sí. 600, 500 kilómetros, no hay nada por ahí. Ajá. Cerquita que ¿Qué? este tipo de piedra. Sí. Se fue hasta Bélgica, hasta Sí. Turquía, no sé dónde. Sí. Y empezó a buscar en las montañas y en una montaña encontró Ajá. que ahí hay piedra esa y se metió a las montañas. Sí. Encontró una cueva, se metió a no sé qué tantos kilómetros y encontró esa piedra. Sí. Entonces empezó a buscar y una vez metió unos cortes adentro. Ok. Los midió y se regresó. Coincidían. Y coincidían a medirlos. Dice, el mismo corte que está ahí son los mismos cortes que miden las piedras con las que están hechas las pirámides. Sí. Entonces, si está bien metida, yo batallé bastante para subir. ¿Cómo la sacaron? ¿Cómo la sacaron? ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo la subieron? Sí, o sea, es lo que le digo. O sea, y te pone ahí todo eso, porque la palabra dice tal versículo Sí. nuestro, y ya veo yo y verifico, oye, pues sí coincide, pero ¿cómo se les ¿Cómo? No, ¿y cómo las cortaron, va? Exactamente, o sea, y se das de cuenta que es como si hubiera sido como con un láser. Sí. Ya una vez llegó una máquina impresionante. La extrajo. Y la vació y se la llevó. Se la llevó. Dice, Sí. ¿cómo hicieron? Sí, no, y pues, por ejemplo, sacan que son de granito, hermano. Y el granito es una piedra. ¿La cortas? Sí, como la cortas. O Yo sea, le mandé hace como un año Sí. un documental Sí. donde en Giza están parados los piedras. Sí, ¿Sí? sí, Y esas piedras tienen miles de años. sí. Y tienen un corte, creo que a ti también te lo mandé. Ajá. El corte está así, bien perfecto. Sí. Y dice el que está redactando, ¿con qué lo cortamos? Si el láser que nosotros ahorita manejamos, el más avanzado no puede hacer. No puede ser.
cómo lo cortaron, ¿no? Haciendo trampa, usando O la- sea, algo pasó. Inclusive yo estaba viendo que han encontrado marcas en ciertas piedras como que si fuera de un tipo taladro o un tipo como como un esmeril, pero dicen, o sea, ni el esmeril más avanzado de nosotros no hace ese tipo de estriado, o sea, es muy fino. El de nosotros daría un mugrero, ¿va? Entonces, el asunto es que eso es muy fino y bien exacto, ¿va? Decía la persona esta, para poner las piedras debajo de la botella, a partir de la segunda, tiene que ser una precisión a ponerla, Sí. que con un poquito fuerte que le hagas que rompe la otra, Ah, ok. dice, por lo pesado que está. Ajá. Entonces, entre más va subiendo, más va la dificultad. Sí. Dice, como decía, imagínate, batieron bastante un año Sí. en sacarla y llevarla. Sí. Y donde los dieron poco se le cortó otra vez Claro. Es algo impresionante. Sí, inclusive la estructura, porque dijeron que hicieron andamios, pero el puro andamio sería mayor reto que la misma pirámide. O sea, hacer un andamio para hacer una pirámide sería un reto mayor. O sea, dicen que el andamio sería más ingenioso que la misma pirámide. O sea, ¿cómo hacer un andamio para hacer una pirámide? No se puede. Inclusive con la tecnología que tenemos ahorita no se podría reproducir una pirámide. Ni siquiera con la tecnología que tenemos ahorita no se podría reproducir una pirámide, así como esa, y que haya aguantado tanto. Entonces, y no se sabe exactamente ni para qué servían. O sea, dicen que para tumbas, otros inclusive piensan que eran centrales de energía. Sí. Entonces, De hecho, la teoría más acertada de Giza, la pirámide de Egipto, la Giza, que es la más famosa, es que era una central de energía, sí, o una antena. una antena, sí. Porque para que fuera un cementerio, para que fuera una tumba, le falta lo más importante de una tumba: un cuerpo. Cuerpo. Sí, sí, No sí. hay cuerpo. No hay cuerpo. Hay solamente dos sarcófagos tremendamente inmensos, Sí. que cuando los abrieron no encontraron. Están vacíos, sí. No están vacíos, eran unas cámaras de cobre. Sí. Entonces, ya analizando, también abrieron una compuerta, creo que se llama la compuerta de la reina. Ajá. Encontraron una estructura como un pasillo, Sí. pero que tenía cables de cobre y de Ajá. plata. Ajá. Entonces, lo que se cree que las pirámides de Giza algún tiempo dicen que eran blancas, Sí. que en ese tiempo corría un río por ahí, lo desviaron Ajá. para que la fricción Del agua. del agua hiciera fricción con la pared y generara el agua. Sí, sí, o sea, esa es una teoría, ¿va? Pero realmente no se sabe, ¿va? Pero Entre más le rascan, más sí, más preguntas surgen, ¿va? Entonces, bueno, volvamos al punto bíblico, que es el que estamos tratando. Entonces dice la palabra de Dios, dice, entonces, como ellos no aprobaron, dice el versículo 28, tener en cuenta a Dios los entregó, viene la tercera entrega. Entonces, noten usted la degradación. Primero los entregó a la inmundicia. Número 2, los entregó a pasiones vergonzosas. Y número 3, dice que los entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando ya Dios entrega a alguien a una mente reprobada, viene a ser como cuando una persona pierde la razón. O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo, hermano, para ver cómo es una mente reprobada, es una persona que ya vive en la calle, que anda fuera de sí, que no usa ropa, inclusive que tienen que vestirla, los policías lo tienen que ponerse, sí, lo que comen, ¿va? O sea, ese ya es una mente reprobada, ¿va? Ya no tiene, sí, exactamente, ya es una persona discapacitada mental. Entonces, esa es una mente reprobada. Entonces, estos cayeron en esta condición, o sea, se degradaron, hubo una degradación. Por eso es que esta creación humana sufrió algo que nosotros llamamos una involución. Involución. Entonces, ¿cuál es la involución? La involución nos dice, por ejemplo, hay una teoría que inventó Darwin, que es la teoría de la evolución. Bueno, entonces esa tablita que pintó Darwin, que era un changuito aquí, va, un changuito encorvado, y luego otro más levantado aquí, y luego otro más levantado aquí, y luego otro más levantado aquí, sí, y luego ya hasta que llega al hombre bípedo. Entonces, o sea, que va en una, esto se llama evolución, va, esto es la teoría de la evolución. Pero realmente no ocurrió una evolución, lo que ocurrió fue una involución.
O sea, el hombre nunca fue chango, el hombre fue hecho hombre, porque dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el hombre, en vez de ir para arriba, el hombre empezó a involucionar, hasta lindar con lo animal. Esta involución sí tiene pie bíblico. ¿Por qué? Por ejemplo, esta involución la podemos ver en estos, porque dice que Dios los fue entregando, primero a inmundicia, y luego después a pasiones desordenadas, y finalmente la última parte de la involución fue una mente reprobada. Lo vemos en Romanos capítulo 1, pero también lo vemos en Daniel, en Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor, por cuanto él se ensoberbeció, no tomó en cuenta a Dios, no, en su corazón no estuvo tener en cuenta a Dios. Dice la palabra que Dios lo entregó, a él lo entregó una mente reprobada. ¿Y qué hizo? Se convirtió, hermano, en un nahual, se convirtió en un animal. Entonces dice que él iba y comía hierba como comen los bueyes, y dice que sus pelos le crecieron como plumas y sus uñas le crecieron como garras. Entonces prácticamente se hizo un animal, empezó a bestializarse. Si lo vemos en un sentido místico, pues es un nahual, eso es un nahual. O sea, se hizo un animal, se volvió un animal. Y así duró por un espacio de 7 años, hasta que dice que en un momento, un instante de lucidez, él alzó sus ojos, y en ese momento de lucidez bendijo a Dios, y cuando bendijo a Dios, le recobraron el sentido. Entonces, qué tremendo. La misma involución la vemos en el Gadareno. O sea, el Gadareno no estaba así como andaba. O sea, el Gadareno seguramente tuvo una vida normal, tuvo una vida como cualquier otro hombre, pero entró un demonio, y ese demonio trajo otro, y trajo otro, y trajo otro, y trajo otro. Creo que el hijo pródigo también es algo, ¿no? Exactamente. Tiene la degradación. Sí, y luego, exactamente. O sea, ahí ve usted la involución del hijo pródigo, la involución del Gadareno, la involución del Nabucodonosor, la involución del hombre de Romanos capítulo número 1. Entonces, o sea, esa tesis de la palabra tiene pie bíblico. Tiene pie bíblico. Entonces, hay involución para el que desobedece, pero al mismo tiempo hay una evolución espiritual para el que obedece. Entonces, tenemos las dos cosas: involución para el que desobedece y evolución para el que obedece. Entonces, esta involución la sufrieron la creación de Génesis 1. Entonces, llegó a tal punto esta creación, hermano, llegó a tal punto que dice la palabra que, fíjese, Dios los había puesto a sembrar, a sojuzgar, a ocuparse de la tierra, a ocuparse de las plantas, de los árboles. Dice, yo les he dado toda planta que da semilla. O sea, aquí sí que Dios los mandó a cultivar la tierra. Y la tierra no era como es ahora, la tierra estaba bendecida, estaba con toda su vigor, con todo su fruto. Entonces la tierra le iba a dar el fruto al hombre. Pero el hombre llegó a tal punto. Vamos a Génesis capítulo 2, y aquí vamos a ver algo que la Biblia nos dice. Vamos a ir a Génesis 2. Dice Génesis capítulo 2, me parece que es el versículo número 6. Génesis 2, a ver, no. Génesis 2, sí. Dice el versículo número 5. ¿Quién lo tiene? Génesis 2, 5. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Amén. Mire, dice la Biblia que no había hombre que labrase la tierra. Si Dios los mandó a labrar la tierra en Génesis 1:29, pero el hombre se embruteció, el hombre se degradó, que ya ni podía labrar la tierra, hermano. O sea, estos hombres se volvieron, ahora sí que fieras humanas. O sea, aquí es donde están los mitos de los cavernícolas, ¿verdad? Que andaban como cavernícolas, andaban con algunos hasta desnudos, o sea, totalmente embrutecidos, totalmente bestializados, porque el pecado los degradó. Entonces Dios los entregó una mente reprobada, entonces se volvieron como fieras humanas. Entonces andaban sueltos como animalitos, hermano. O sea, después de ser hecho como una creación inteligente, creativa, con capacidad de raciocinio, se volvieron fieras, se bestializaron. Entonces, por eso dice la Biblia que no había hombre. Ahora, aquí en este versículo, en el versículo número 5, dice que no había hombre para que labrase la tierra.
aquí está escondido un diluvio. Entonces dice que no había, dice que la tierra, Dios ya no hacía llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Ahora, esta cita tenemos que verla a la luz de otra cita que está en Jeremías. Vamos a Jeremías, por favor. Tenemos este Génesis 2:5, tenemos que verla a la luz de Jeremías. Vamos a ver. No había hombre. O sea, si encontramos esa cita. Tenemos que verla a la luz de Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías, gloria a Dios. Jeremías 4:25. Entonces, ¿qué dice? Dice así: miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Sí. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Sí. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del árbol de su día. Sí. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, si ustedes están viendo, es lo mismo que dice Génesis 2, lo dice Jeremías, pero acá está hablando de un juicio. Está diciendo, dice, miré y no había hombre, y toda la tierra estaba asolada, y todo quedó juzgado. Entonces, aquí nos está dando luz la palabra que ahí hubo otro diluvio, hubo otro juicio, seguramente también de agua. Entonces, por eso es que fíjese, por ejemplo, estaba yo viendo que en el hebreo hay 3 palabras para denominar abismo. O sea, el abismo es algo que surge o que viene como consecuencia de un diluvio. Entonces, por ejemplo, la primera palabra para denominar abismo, déjeme, voy a ponerlo, voy a poner acá. La primera palabra es tejom. Tejom. Esta palabra aparece en Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. Entonces, aquí aparece la palabra tejom. Entonces, esta creación humana fue juzgada. Bueno, fue juzgada parcialmente. Hubo un juicio parcial. Este diluvio que acabó con el mundo luzbeliano, este diluvio fue total. Pero aquí Dios trajo un diluvio parcial, como juicio correctivo a esta creación humana. Pero quedaron hombres, ¿va? O sea, quedaron todavía, como fue algo territorial, y pues el hombre se extendió por la faz de la tierra, quedaron remanentes de hombres preadámicos. Entonces, aquí había hombres embrutecidos que estaban bajo juicio, pero también, si a esto le añadimos a este diluvio parcial, déjeme, antes de avanzar, le voy a poner. O sea, ahí quedaron hombres embrutecidos. Sí, embrutecidos todavía. ¿Por qué entonces no fue total el diluvio? Porque Dios quería redimir. O sea, como que Dios hizo un juicio como selectivo, es decir, voy a destruir a cierta parte para que estos se escarmienten y a ver si se corrigen, va. Como Sodoma y Gomorra, exactamente, como un juicio parcial, como un juicio selectivo. Entonces, a este diluvio parcial, en el hebreo le llaman Bor. Es el segundo abismo, Bor. El primer abismo es Tejom, el segundo abismo es Bor. Ahora, es muy interesante que, por ejemplo, esta palabra aparece, vamos al Salmo 55, Salmo 55, sí. Salmo 55, versículo 23. Salmo 55, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Hasta ahí. Dice, mas tú harás descender. La palabra foso significa abismo. Bor. O sea, ahí quise que Dios a los más tremendos les mandó un diluvio, ¿vale? Dejó otros con la oportunidad de que fueran reivindicados. Pero a esta situación que hubo aquí, esto aparece, acuérdense, en Génesis capítulo número 2, versículo número 5.
Ahí está el diluvio, el segundo diluvio parcial, que lo conocemos como en el hebreo Bor. Ahora, lamentablemente esta creación, los que quedaron de este diluvio, pues quedaron embrutecidos, y a esto le añadimos que empezaron a bajar seres de otras partes. A esa raza preadámica la empezaron a visitar seres de otros mundos. Empezaron por ejemplo, aquí en ese tiempo comenzaron a bajar gigantes. Aquí comenzaron a bajar gigantes. Comenzaron a bajar hijos de Dios o hijos de Elohim. Entonces comenzaron a bajar gigantes, hijos de Dios. Y entonces estos comenzaron a tomar mujeres de esta raza preadámica y las empezaron las empezaron a tomar como mujeres, y entonces les nacían híbridos. Entonces mire todo lo que había. Había una raza preadámica caída, fieras humanas, hombres bestializados, lindando con lo animal, gigantes ahí también en la tierra, come hombres. ¿Eso fue antes de que llegara? Sí, eso ya estaban estas gentes en la tierra, antes de Adán. Que le comentaba, creo que ayer. Sí. Aquí sí me gusta Sí. mucho el anime, pero he notado que viendo tantas caricaturas que al cine Sí, de Oriente, sí, como que el diablo le está revelando el mundo antiguo. ajá, Y al cine de Occidente, Estados Unidos, Hollywood, se están prediciendo el futuro. ajá, Por ejemplo, el Hollywood pues habla mucho de zombies, de ciudades cibernéticas, Invasiones alienígenas. pero no con fines recreativos, Sí. destructivos. sí, Pero Oriente, o sea, lo que es Tokio, Japón, China, hablan de ciudades antiguas amuralladas, Sí. dotadas por gigantes. sí, Hablan de un mundo tipo medieval, sí, pero en lugar de ciencia había magia. sí, De una raza humana que convivía con seres bestiales, sí, con hombres bestia, sí, con híbridos, sí, y donde el hombre era esclavo sí. de otros seres monstruosos. Sí, sí, o sea, prácticamente eso ocurrió, porque estamos viendo que hubo una creación preadámica embrutecida, que a la par, como paralelo, estaban gigantes, hijos de Dios bajando. Estos son los que llamamos extraterrestres, hijos de Dios, ¿verdad? Son extraterrestres, son gentes de otras partes. Y de esos nacían híbridos, que son lo que la Biblia le llama giborims, ¿va? Giborims es la palabra hebrea. A estos la Biblia le llama nefilims. Que a su vez también tuvieron hijos gigantes. Sí, sí, o sea, ellos también tomaban mujeres o venían y se mezclaban con los hombres y les nacían giborim, les nacían gigantes que son giborim, son híbridos, son producto de mezclas. Ese tipo de hombres son los que se menciona de la mitología griega. Sí, 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 sí. Los cíclopes, todos esos hombres que algunos tenían un solo ojo, que eran de grande estatura, que eran fuertes. Entonces, todos esos vienen de producto de esas mezcolanzas. Entonces, todo esto había a la par del huerto. Entonces, en este contexto, con una humanidad caída, con gigantes bajando a la tierra, hijos de Dios bajando a la tierra, giborims, híbridos. Entonces, en este contexto, Dios pone un huerto en Edén y ahí pone a un hombre, pero ese huerto era un lugar cercado, era un lugar que tenía cerca, barda perimetral, y pues ahí no entraba nadie. O sea, ahí inclusive dice la Biblia que Dios le dio a Adán el huerto para que lo labrara y lo cuidase. Fíjese la palabra ahí, lo guardara, lo labrara y lo guardase, lo cuidase, lo protegiese. Entonces la pregunta que surge es, ¿protegerlo de qué? ¿Protegerlo de qué? Entonces, si está diciendo que lo protegiera, entonces quiere decir que está dando a entender que hay una amenaza, que hay un peligro. Bueno, el peligro era precisamente que había una raza prehumana, una raza preadámica caída, gigantes, híbridos, hijos de Dios, y ángeles caídos.
¿Y ese mismo lugar no estaba también cuidado por ángeles de Dios? Sí, también había ángeles de Dios cuidando, pero lo dice la Biblia, dice que Dios ponía querubines a cuidar. Entonces, y lamentablemente uno de esos ángeles, o uno de esos seres, fue el que el diablo usó para poder tener contacto con la mujer. O sea, la serpiente era un ser. De hecho, hay quienes creen que la palabra serpiente es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por dos palabras, que es ser sapiente. Ser sapiente. Entonces es un ser pensante, un ser sabio. Ahora, hay misterio en la serpiente, porque ustedes ven que hablaba, y a Eva no se asustó cuando la serpiente le habló. Y aparte dice que trabaron una amistad con él, porque dice pondré enemistad, entonces sí tuvo amistad. Y otra cosa que me llama la atención es que ese ser sabía cosas del huerto. O sea, sabía. Entonces la serpiente no era Satanás mismo. No era Satanás mismo, era un ser que el diablo usó. Que el diablo usó. No era Satanás mismo, sino que fue un ser que el diablo, que tuvo cabida en él. La cabida que tuvo en ese ser es que ese ser era astuto. Entonces la astucia fue la puerta que el diablo usó para poder manejarlo. Entre comillas, ¿no? Porque estaba yo viendo el estudio Ajá, esta semana, sí. y dice que Eva se salía. Ah, sí, ahí está la, sí, porque la serpiente no entraba, la serpiente estaba en la barda perimetral y platicaban por la valla. O sea, de cuenta como que si hubiera vamos a decir, una barda, una malla, y Eva iba a la frontera, al límite, a la barda perimetral. Los ángeles estaban cuidando. Sí, cuidaban, y entonces ese ser, como era como parte de la guardia o sea, él estaba cumpliendo una función ahí como de protección. Pero ese ser, como era astuto, el diablo usó esa astucia y entonces comenzó a usarlo para poder penetrar dentro, no físicamente, pero sí penetrar en la mente de ellos. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿dónde estaba Adán? Exactamente, Oye, sí. ¿qué estás haciendo Bueno, sí, exactamente, o sea, ahí fue donde empezó, ahí fue un descuido que Adán cometió. Pero ahora, fíjese, ahí va el punto. Ahí va mi pregunta. Sí. ¿Por qué lo dejó tanto tiempo? Ahí va. Bueno, ya dijimos entonces que estos fueron hechos igual. Entonces, como Dios los hizo igual, hizo hombre y mujer al mismo tiempo. Aquí, como hubo una degradación, hermano, aquí, aparte de la idolatría, aparte del libertinaje sexual, aparte de la degradación y la involución que pasaron, otro problema que hubo por el principio que estableció en Génesis 2, de hacer el hombre primero y después a la mujer, otro problema muy grave que hubo fue que empezó a haber los primeros matriarcados. Aquí comenzaron los primeros matriarcados. Entonces, ¿qué es un matriarcado? La mujer comenzó, como habían sido hechos al mismo tiempo y habían sido hechos igual, la mujer comenzó a gobernar sobre el hombre. Entonces, sí. La serpiente entonces era un guardián. Era como un tipo guardián. ¿Pero de qué lado? Era un guardián o sea, era un guardián de parte, o sea, Dios lo puso ahí, que era como un ser tipo angélico. Como del huerto. Okay. Pero el diablo lo usó para poder penetrar. Pero lo que me llama la atención es que Adán le dice Dios que le va a dejar el huerto para que lo lavará. Y lo guardas. ¿De qué forma lo iba a cuidar? Adán, ¿cómo enfrentaba cuando se acercaban esos seres? Sí. Gigantes, seres que eran, pues a lo mejor mucho más grandes. Sí. O sea, ahí, ¿cómo actuaba él? ¿De qué forma lo Pues tenía autoridad. Adán fue hecho. Sí, exactamente. Sí. También, yo me imagino, por las dimensiones que medía el huerto, no tenía otros limitantes Adán. No. Probablemente se podía mover más rápido. Sí, imagínense, por ejemplo, yo creo que, vamos a ponerlo así, va. Perdóneme que voy a usar un ejemplo bien carnal, va. Voy a usar un ejemplo bien carnal. Pero, por ejemplo, Adán, por ejemplo, el que ideó el concepto de Superman, va. El concepto de Superman, prácticamente es Adán. Es un Adán, sí. Pues de hecho el nombre, hay un anime que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí hacen como una parodia donde juntan
muchas religiones de todo el mundo Sí. para pelearse. Sí, Y ahí te ponen a un Adán que Sí. ahí ponen a un Adán que tiene una especie de bendición. Sí. Donde supuestamente creo que te más rápido de lo que sí, o sea, También hay una antigua leyenda de un hombre inmortal sí, que en medio de una era donde la humanidad todavía no conocía el fuego ujú, y que era semejanza a los animales, hubo un hombre que por maldición de los dioses se volvió inmortal ujú, y era en sabiduría superior a los demás. sí, Y este tenía la capacidad de volar, tenía una fuerza y como era inmortal no estaba dormido. sí. Pues eso, o sea, Adán en el huerto él no moría. Y era Sí, en el huerto él era eterno. Él mientras estuviera en el huerto, no, él sí. Mientras él obedeciera, él estaba prolongando la vida. Y seguramente, como hemos dicho, él tenía, como era un hombre perfecto, era un hombre hecho, dice la Biblia que estaba desnudo y no se avergonzaba, porque fue un ser lumínico, era un ser de luz, era un ser de parte de Dios. De hecho, Adán en Lucas 2 le llama hijo de Dios. Dice Adán, cuando dice Abel, hijo de Adán, Set, hijo de... está hablando de la genealogía de Cristo. Pero cuando llega al caso de Adán, dice Adán, hijo de Dios. Tenía todas las de ganar. Sí, o sea, Adán era un hijo de Dios, con autoridad, perfecto, hecho intocable, invulnerable, con un sistema corporal perfecto. ¿Va? Entonces, con la mente al 100, fíjense, mucho se ha teorizado qué pasaría si usáramos el 100% de capacidad, inclusive han hecho hasta películas, de qué sucedería si el hombre usara el 100% de su capacidad cerebral. No vas a usar 5%. Exactamente. Entonces, fíjese, hablándolo neurobiológicamente, o con la neurobiología, Es el 3, hermano, y creo que los científicos como Einstein sí, usaron creo que el 15. Por eso Sí, sí, usaron el 10 o el 10%, el 10% de su capacidad. O sea, ya un 10% para nosotros sería un super genio, sería un super sabio. Pero, ¿qué pasaría si usara el 15 o el 20 o el 25? Inclusive se ha teorizado que si tú usaras, vamos a decir, más allá de tu capacidad, tú podrías mover las cosas. O sea, solo con pensarlas, la mente. Tú podrías levitar, podrías mover cosas, ¿va? Con la mente. O sea, solo con pensarlas. Entonces, porque la mente tiene mucho poder, hermano. ¿Cuál ha sido la causa del pecado? El pecado, o sea, exacto. ¿Qué pasaba Sí, con Adán? sí, Que estaba, volvemos a la pregunta que hacemos, Sí, sí. estaba con todas las de ganar, porque había dos filtros sí, para que un gigante, un yeguri, vamos Sí. a decir, entrara al huevo. Sí. Punto número 1. No podía entrar porque no había permiso del Eterno. Sí. 2. Estaban los ángeles sí, para atravesar los cielos. sí. O sea, Tercero, si sí. entraba con el Hijo de Dios, Pues sí, o sea, la llevaba a perder. Pero como que sí había, fíjese, ¿por qué Dios le dijo protégelo? Porque sí había como que intentos de acometimiento. Porque ellos sí había, porque miren, yo creo que la serpiente. no, sí, o sea, sí había, sí había, porque miren, hay un versículo que dice, un versículo que en Mateo 11 dice, Mateo 11, nosotros lo traducimos en la 60, dice, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así dice nuestra versión 60. Pero hay otra versión que dice, el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos no lo quieren arrebatar. Que sea malinterpretado. Sí. ¿De qué habla de nosotros? Sí, pero no, está hablando de violentos que son del bando negativo. Entonces, eso tiene un porqué en el pasado. O sea, aquí sí que desde siempre los violentos han querido arrebatarle el reino a los que lo tienen. Entonces, en el caso de Adán tenía un pedazo del reino y entonces estos querían a toda costa arrebatarle el reino. Entonces, ya sea por violencia, el diablo lo hizo con astucia, ya no tanto con la violencia, sino con la astucia, usando la astucia de la serpiente. Entonces, pero veamos este cuadro, entonces que había ángeles caídos, había gigantes, había hijos de Dios, extraterrestres, híbridos, rondando la tierra junto con una raza preadámica. En ese contexto Dios pone al hombre. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque el tiempo ya se nos fue. Y la pregunta es esa. La respuesta, estamos yo en la respuesta, de que el hombre fue hecho primero
porque Dios quería restaurar o quería sentar un principio. El principio era que Dios quería que el hombre tuviera la autoridad, que hubiera un gobierno en la casa. Entonces el gobierno era que el hombre tuviera la autoridad en el hogar. Entonces por eso es que Dios puso al hombre primero, porque quería sentar, sí, quería sentar el principio que el gobierno de la casa Dios lo usa, o Dios lo instala por autoridad. En este caso la autoridad Dios puso como autoridad o cabeza al hombre. Por eso es que lo puso primero al hombre en Génesis 2, porque ya había sucedido que la mujer se había sublevado y estaba por encima del hombre. Hubo matriarcado. Ahora, eso tiene una razón de ser. Bueno, si le queremos profundizar un poquito más en ese punto, hubo matriarcado antes de Adán, porque eso venía proyectado desde el cielo. Porque desde el cielo, ustedes ven que hubo una entidad femenina espiritual que se rebeló contra Dios. Que engañó a Satanás. Que engañó a Satanás, que es la iniquidad. Entonces la iniquidad nos la revela la palabra como una mujer, según lo que nos dice Zacarías. Dice que Zacarías vio una mujer sentada dentro de una efa. Y él preguntó al ángel que le está mostrando esa visión: ¿quién es esta mujer? El ángel le dijo: esta es la iniquidad. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona que esa mujer es la iniquidad? Entonces también de ahí desprendemos de que la iniquidad originalmente fue hecha, fíjese, originalmente fue hecha como una matriz para crear con poder creativo. Lo vemos en Proverbios 8, donde habla de la sabiduría. Dice: Jehová me poseía desde el principio, y yo era su deleite y su solaz. Y por mí hizo los cielos, por mí hizo la tierra. Entonces fue una entidad que Dios usó para crear. Esa entidad, esa sabiduría, muchos pues la ven como Cristo. Pues en un ángulo puede ser. Pero también al mismo tiempo, como hay pasajes que son ambivalentes o trivalentes, o sea, pueden equivaler espiritualmente a varias cosas. Por ejemplo, hablamos de que cada pasaje tiene diferentes ángulos. Inclusive, fíjese, hay 2 ángulos básicos de cada pasaje. Cada pasaje tiene un ángulo positivo y un ángulo negativo. Entonces, todo pasaje tiene esos 2 ángulos. Tiene ángulo positivo y ángulo negativo. Aún la serpiente tiene un ángulo positivo, porque dice: como Moisés levantó la serpiente. Entonces, Cristo está comparado con una serpiente. Fíjese, Cristo se compara con una serpiente. ¿En qué se convirtió la vara de Aarón delante de Faraón? En una serpiente. Entonces, aquí sí que la serpiente tiene un ángulo positivo. Y dice: sean prudentes como las serpientes. Entonces, tienen su ángulo positivo, pero también tiene su ángulo negativo. Lo mismo pasa con la sabiduría. La sabiduría tiene su ángulo positivo. Como positivo representa a Cristo, pero como negativo representa a la iniquidad, que fue hecha como una matriz para crear, pero esa iniquidad se rebeló contra Dios y entonces se sublevó contra la autoridad de Dios, se sublevó contra Dios a la manera de Basti, Esa fue la manera que cayó la iniquidad, que Dios la llamó. Y dice que por ejemplo, en el caso de Asuero llamó a su esposa, a su mujer, para presentarla delante de los reyes, y ella no quiso ir. Entonces la iniquidad cayó así. La iniquidad, Dios la llamó y ella no quiso ir. Entonces la desecharon, la despeñaron. Y como un desquite de la iniquidad hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Dios de los dioses, ella contaminó primero la creación de los dioses que Dios había hecho. Y en segundo, corrompió ángeles, y luego corrompió hijos de Dios, y finalmente corrompió hombres. En ese orden. No, y si vemos aquí, o sea, tuvo toques bien estratégicos, o sea, unos ganchos bien poderosos. Sí. Porque no tocó ni a Miguel ni a Gabriel. Sí. Tocó el de la alabanza. Tocó el de la alabanza. O sea, le tocó una parte muy fuerte a Todopoderoso. Sí, sí, exactamente. La parte de la adoración. La adoración, exacto. O sea, como que sí, o sea, ella supo dónde pegar, dónde pegar. Y ese es como un símil. O sea, eso
se vuelve a repetir, se repite. Entonces, ustedes ven que hubo matriarcado en la tierra porque era una proyección de lo que pasó en el cielo. Bueno, hermanos, vamos a orar, cerramos, vamos a dar gracias a Dios. Última. Ay, no mames, salen más preguntas que... Sí. Por ahí algo, en cuanto al cómo era el Adán primero, por ahí hay muchos escritos dentro de lo que es el budismo que comentan que hay muchas áreas de la mente que están bloqueadas. Sí. Hay muchas partes del ser en cuanto a la mente que Sí. están bloqueadas, están veladas, Sí. están detenidas, pero ahí están. Sí. Me imagino que eso algo tiene que ver con la hechicería, pero también puede ser parte de esa creación, esas capacidades que se perdieron en el Edén. Sí, es que el hombre fue hecho un ser espiritual. Entonces, la mente para el espíritu es una herramienta muy útil, pero puesta o utilizada por el espíritu. Lamentablemente, el enemigo, cuando cayó el hombre, cortó esa conexión del espíritu con la mente, porque en primer lugar mató el espíritu, desactivó el espíritu para que entonces la mente controlara, pero ya la mente manipulada por la carne. La carne es lo que se convirtió la parte del alma al tomar el árbol del conocimiento del bien y el mal, desobedecer a Dios. Entonces el alma se convirtió en carne, entonces se volvió carne, entonces la mente se volvió carnal, vino la mente carnal. Entonces la mente carnal pues es peligrosísima, una mente carnal es peligrosísima y es no que le diga una puerta, es un portón al diablo, es un portón, ¿va? Entonces el utilizar la mente fuera de el espíritu es un portón al diablo, es un portón, ¿va? Pero también se reactiva en la resurrección, porque Jesucristo cuando resucita y que se le aparece a los discípulos también atraviesa los muros. Sí. O sea, ya es una capacidad en la misma resurrección como hombre, sí, que ya tenía recuperado su divinidad. Exactamente. Y son capacidades, y nosotros hemos hecho a su imagen y semejanza, podemos llegar a hacer las cosas. Sí. Porque también Jesucristo dijo que cosas mayores que las que sí. hizo nosotros haríamos. Sí. Pero como no nos metemos en el área espiritual a fondo a conocer al Señor, sí. pues estamos en pañales. Claro, o sea, vaya, la mente, como le digo, la mente puesta en el espíritu se convierte en una herramienta muy útil para el espíritu. O sea, se espiritualiza, entonces todo lo que surja del espíritu, usando la mente renovada, pues es algo de parte de Dios, pero con una mente renovada. La mente renovada es la mente que se pone en el espíritu y que se pone en la palabra. Eso renueva la mente. En el espíritu y la palabra, eso es lo que renueva la mente. Pero la mente puesta fuera de Dios es un portón al diablo. O sea, por eso los que usan los poderes de la mente sin el dominio del Espíritu de Dios en sus vidas, son portones. La telequinesis, la telepatía, la hipnosis, todo ese tipo de cosas todo ese tipo de puertas son puertas al diablo. Son puertas porque estás dando un poder de la mente fuera del lugar o fuera de lo que Dios permite, ¿va? Entonces Dios pide que la mente se ponga en el espíritu para que entonces todo lo que surja de la mente sea espiritual. Pero la mente es lo que dijo Pablo: renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento, o en el espíritu de su mente. Entonces ese versículo nos está diciendo que la mente se tiene que poner en el espíritu, para que entonces todo lo que salga de la mente sea algo espiritual y sea algo agradable a Dios. Pero si la mente se pone fuera del espíritu y se utiliza lo que tiene la mente, el poder que tiene la mente, fuera de la palabra y fuera del espíritu, son portones al diablo. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Ahora sí, oramos, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Hay mucho que hablar de eso, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos como para quedarnos toda la noche, ¿va? Entonces, pero ya es tarde. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Levante sus manos. Déjeme bendecirle en el nombre de Jesús por la palabra, y que el Señor
haga rema, que le dé rema de la palabra, que la luz de Dios te engendre luz. Dice, en tu